¿Crees que todos deberían pensar como tú? ¿No te gusta que las personas duden de ti? ¿No te gusta el cambio? Pues tal vez no tengas una mente flexible. Es lo que vamos a ver en este video. Hola, puedes llamarme Nes, un abrazo y espero que hayas tenido una muy buena semana. De esta manera, comenzamos. Hay tres tipos de mente: la mente rígida, la mente líquida y la mente flexible. Vamos a centrarnos en la mente flexible, pero también viendo las diferencias con los otros tipos de mentes. Hay tres principios de la mente flexible, de la flexibilidad, que deberíamos buscar, que sería una buena idea tomarla en cuenta. El primero, entender que a veces hay excepciones a las reglas y a las normas que pueden ser muy buenas por un bien mayor, que a veces no todas las reglas se aplican por igual. El camino del medio es buscar entender distintas situaciones, opiniones, tratar de ver el cuadro completo, cómo es realmente la situación que está pasando, sin obviamente olvidarnos de las normas, a veces entender que hay que salirnos un poco de ellas, que hay una rebelión consciente y no violenta de ciertas normas que no están haciendo un bien mayor. Y claro que sí, el pluralismo, que es poder aprender de la mayoría de personas, poder escuchar distintas opiniones, a veces contrarias a las mías, y que también no me gustan o me incomodan, y a partir de ahí poder decidir. Eso es democracia, eso es debate, poder estar libre y poder escuchar a los demás sobre qué piensan y sobre cómo podría resolverse esa situación. No se trata de destrozar a las personas creyendo que yo nomás tengo la razón y los demás están equivocados. Pero muchas veces tenemos una mente rígida y no queremos escuchar a los demás porque sentimos fanatismo hacia distintas cosas. Puede ser hacia personas, hacia religiones, hacia partidos políticos, equipos de fútbol. Y esto nos vuelve autoritarios, nos vuelve egocéntricos, no queremos escuchar a los demás, ni siquiera lo intentamos. Vamos a ir profundizando más adelante en el fanatismo, pero de momento continuamos. Y para entender bien esta situación hay que ver algunas frases que a veces decimos o que a veces pensamos y que no admitimos, como por ejemplo es mi verdad. Cuando decimos esta frase no damos pie al diálogo, porque muchas veces tu verdad puede ser una total mentira, puede estar alejada de la realidad. Es decir, es mi verdad, es simplemente negarse a los hechos, a lo que en realidad está pasando, por lo cual no deberíamos ir por este lado. Creer que el mundo gira a mi alrededor, ser demasiado egocéntrico, simplemente pensar en mí. Esto tampoco lleva a buen puerto. A veces la, la forma de lograr muchas cosas es trabajando en equipo. No puedo hacerlo todo yo y obviamente no puedo aprenderlo todo yo, y hay muchas limitantes que tengo si solamente quiero hacer las cosas a mi manera. Tal vez tenga que aprender de otros, y de hecho sería bueno buscar a personas que sean mucho mejores que yo, que sean muy buenas en su área para poder hacer algo realmente importante. Ahora, a veces pensamos que lo sabemos todo, lo cual es una total mentira. No podemos saberlo todo. Tenemos muchas limitantes de tiempo y hay muchas cosas que seguramente no vamos a llegar a comprender en toda nuestra vida. De hecho, siempre habrá interrogantes, siempre habrá preguntas y siempre tenemos la posibilidad de cambiar de opinión. Nunca me equivoco. Tal vez no lo has dicho o tal vez simplemente lo has pensado, pero esto quiere decir que eres un poco intolerante. No te das cuenta que equivocarse es parte del día a día, y de hecho mientras más retos tengas, seguramente te vas a equivocar mucho más. Lo importante sería tratar de no equivocarse en lo mismo que ya te equivocaste anteriormente. Pero pensar de esta manera no te lleva a ningún lado. No te da la posibilidad de crecer porque simplemente piensas que naces o tienes la base de que tú siempre tienes la razón y los demás están equivocados. Ahora, a veces hay como cierta condescendencia a las figuras de autoridad, a ciertas figuras jerárquicas, ¿no? Como el jefe, como el líder, ¿no? Como el CEO, como
alguien que está en una posición de autoridad y que nosotros estamos en un escalón más bajo y por alguna razón debemos ser fieles y ciegos a esa persona. Es decir, ¿cómo puedes dudar de esa persona? ¿Cómo puedes dudar del jefe? Sí puedes hacerlo y ellos también pueden equivocarse y de hecho se equivocan. Está bien tener cierta rebeldía a ciertas normas que no está bien. Está bien, no una rebeldía violenta, una rebeldía de decir que algo está mal, que algo no está funcionando y rebelarse de esa manera. No debemos seguir ciegamente a nadie y no debemos tener confianza total en nadie. Está bien un poco de desconfianza. Las personas pues se equivocan, fallan. No es algo a veces personal, tal vez puede decir que sí a veces, pero sucede. Hay otras frases que escuchamos mucho de personas que tienen cierto rango de autoridad que dicen ya lo he decidido y esto no da lugar a posibles soluciones o alternativas. Muchas veces estas personas que están en posiciones jerárquicas pues son muy autoritarias y piensan que se muestran débiles si es que cuestionan sus decisiones, si es que cambian de opinión, como si fuera algo malo. Para mí es cierto y yo lo siento así. Tal vez lo has escuchado, porque yo lo siento así. Para mí es cierto. Otra vez nos alejamos de la realidad, del hecho de que yo sienta o que deje que mis emociones a veces me superen sobre una situación, no quiere decir que esté acorde a la realidad, a la verdad. Y a veces, pues muchas veces idealizamos a las personas y este es el problema, por lo cual dejamos que nuestras emociones o la relación que tenemos con ellas delimiten nuestra forma de actuar y pensar y decidir. Y a veces esto y muchas veces no es lo correcto. Y llegado a este punto me pongo a pensar en situaciones mucho más trágicas, mucho más difíciles. Personas que, por ejemplo, tal vez en este momento están pasando una enfermedad terminal o situaciones muy, muy complicadas. Y a veces las personas se nos ocurre decirles que todo es posible, no como una falsa señal de esperanza, como una posibilidad que tal vez él no está viendo, o tal vez él no está haciendo algo para que se haga posible todo, por ejemplo, su recuperación. Pero la verdad es que esta frase es mentira. No todo es posible porque tenemos muchas limitantes, no podemos vivir para siempre, podemos enfermarnos, tenemos, pues el tiempo va a pasar, muchas cosas determinan que no todo sea posible. Obviamente podemos hacer muchas cosas y hay muchas posibilidades, pero a veces no todo es posible. Muchas personas no van a poder superar una enfermedad terminal, muchas personas no van a poder superar pues una quiebra, ¿no? O tal vez un, un desliz emocional. A veces no se puede y esto es porque cada persona es un mundo y es muy complejo a veces poder sobrellevar todas las situaciones que se dan. Obviamente es bueno dar esperanza a las demás personas, pero decirles que todo es posible es como mucho más desesperanzador para ellos porque piensan que no están haciendo algo que deberían hacer y por eso no está cambiando la situación. Y ahora avanzando vemos que muchas veces las personas ven la risa como algo malo, como que la risa es peligrosa, como que la risa es tonta, ¿no? Pero la risa en realidad es una señal de inteligencia, a veces está bien no tomarse demasiado en serio uno mismo, reírse de uno mismo, aprender a reír de lo que nos sucede, de las equivocaciones que cometemos también. Esto nos ayuda a sobrellevar mejor las situaciones. También debemos abordar el tema del perfeccionismo. Si has conocido a una persona perfeccionista, obviamente comprenderás que tienen expectativas muy altas sobre lo que deberían ser o tener. Y estas expectativas también las pasan a sus amigos, a su pareja, a su familia. Es decir, que tienen expectativas fuera de la realidad. Nunca están conformes, lo cual podría ser motivador, pero es bastante desilusionante, muy desesperanzador, muy triste, porque no importa lo que hagan, no importa cuánto se esfuercen, nunca están contentos con los resultados que están teniendo. Simplemente la pasan mal buscando una irreal situación perfecta donde todo salió bien. Y todos entendemos que eso nunca pasa.
Entonces hay que tratar de evitar el perfeccionismo. Es mucho mejor un trabajo terminado a un trabajo perfecto. Siempre, claro que siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar, pero eso no quiere decir que tu trabajo no sea bueno o que realmente no valores tu esfuerzo, porque te llevó tiempo hacer algo que querías, seguramente. Entonces, volviendo un poquito a lo de la risa, hay personas que piensan que si ríes demasiado eres frívolo, que si te ríes de ciertas situaciones estás mal, eres inmaduro. Pero la verdad es que la risa ayuda muchísimo. La risa es pues bastante desestresante, tranquilizador, poder entender que vamos a sobrellevar ciertas situaciones difíciles con la risa. Obviamente hay situaciones en las que no deberíamos reírnos, obviamente vamos a pasar momentos que no está bien, que no es socialmente no va a ser aceptado y podría pues llevarse un mal momento si nos reímos, por ejemplo, en un funeral de alguien, ¿no? De alguien y no podría verse bien, no podría quedar bien esa situación. También muchas veces entramos en el plano de la resignación, ¿no? Más vale lo malo conocido, ¿verdad? No importa que no nos damos la oportunidad de probar cosas nuevas, simplemente queremos lo de siempre, pedimos lo de siempre, vamos a los lugares de siempre, no nos acostumbramos a lo de siempre y no queremos que nada cambie. Pero está bien a veces salir un poco de la rutina, probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, conocer personas nuevas también, ¿por qué no? Que pueden formar parte de nuestra vida. Seguramente has escuchado vivir es sufrir. Obviamente el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? En sí, es algo, diría yo, inevitable, pero no deberíamos santificar al sufrimiento o hacerle apología. Debemos aprender a sobrellevarlo, pero no buscarlo directamente. Obviamente vamos a pasar ese tipo de momentos, pero no deberíamos pensar que son lo mejor, no deberíamos decir que es bueno sufrir. Obviamente entendamos que sufrir es parte de todo esto y al crecer igual sufrimos, pero no lo busquemos, valga la redundancia. Y entrando un poco en esta parte de resignación, a veces escuchamos que nada va a cambiar. Entonces, ¿para qué intentar algo? ¿Para qué rebelarse contra ciertas situaciones si nada cambia? Pero esto es bastante desalentador. Deberíamos intentar que las cosas a veces cambien, especialmente si están mal, si no estamos de acuerdo con ellas, si podrían ser mejores. El cambio no es conveniente, también seguro lo has escuchado. Cuando tenemos resistencia al cambio, no queremos adaptarnos a nuevas situaciones, a pesar de que estas podrían ser mejores, podrían ser mucho más buenas para nosotros. Entonces, hay una idea muy buena que es que tú escribas en un papel todos los beneficios y posibles desastres que podrían pasar con este nuevo cambio. Y luego de unos meses evalúas tu lista y seguramente te darás cuenta que lo que predijiste que iba a pasar, que era muy malo, no pasó. Y si pasó, pudiste resolverlo. Inclusive tal vez los beneficios ya se están mostrando. Entonces, a veces está bueno atreverse a cambiar ciertas cosas. No seré capaz de enfrentarme a lo que viene. Y aquí entramos ya de la mano de la incertidumbre, del miedo, de la ansiedad a lo nuevo, a lo que va a venir. Es decir, que nos preocupamos por situaciones que todavía no están pasando y esto es algo mucho más interno de pensar que no vamos a ser capaces, que no podemos sobrellevar esas nuevas situaciones. Pero la verdad es que sí podemos encontrar esa fortaleza interior para poder sobrellevar esta nueva situación, para poder muchas veces hacerle frente a lo desconocido, a lo que vendrá, a lo que no sabemos cómo va a ser. Seguramente podemos ser un poco optimistas en este aspecto y pensar que vamos a poder y que todo puede resultar muy bien. Y llegado a este punto vamos a hablar un poco de los prejuicios, ¿no? Entonces hay distintos prejuicios de muchos tipos. Ahí básicamente podemos hablar de tres conceptos que están relacionados con esto, que son los estereotipos, que son la discriminación y el miedo, pues, o la hostilidad, ¿no? En realidad el prejuicio es una actitud negativa hacia un grupo de personas que tienen una característica, digamos, en común y que nosotros la consideramos negativa por alguna razón, no tiene mucho sentido.
hay prejuicios y hay que también hablar del racismo, del sexismo y del clasismo, ¿no? El racismo, que es algo racial, que según la raza algunas personas creen que son superiores y que otras razas son inferiores. El sexismo, donde creen que los hombres o las mujeres son superiores por alguna razón. Y el clasismo, donde según las condiciones socioeconómicas tú eres superior o mejor que alguien, o mereces más cosas o tienes más derecho que otras personas. Como comprenderás, esto no es el camino correcto. Entonces, cuando tienes prejuicios, estás en una señal, estás como en alerta contra ese grupo de personas que tú consideras inferiores, negativas o peligrosas, y tú los consideras indeseables, ¿no? Entonces hay como una especie de sectarismo. Tú por alguna razón piensas que tú, pues al grupo al que perteneces es el bueno, es el correcto, es el héroe, ¿no? Y los demás son, pues menos que tú. Por alguna razón valen menos en tu mente, ¿no? Y es algo cultural también que exista todavía esto. Pero vamos a dar un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Y esto se da mucho en las religiones, porque las religiones, aunque algunas no lo hacen directamente, pues a pesar de que tengan muchas cosas buenas, y seguramente tú, si formas parte de alguna religión, podrías nombrar todos los beneficios y todas las cosas buenas que te trae a tu vida formar parte de esa religión. Pero las religiones se basan mucho en prejuicios, porque siempre se venden como la única religión, como la verdadera, como la correcta, a pesar de que existen más de 4000 religiones, sin contar las religiones que ya no existen. También las religiones, aunque no lo dicen directamente, sí pueden determinar quiénes pueden ser tus amigos, con quiénes puedes juntarte. Es decir, que la religión te dice que tus amistades deberían ser de tu misma religión. Y peor aún si es que vamos al apartado de las parejas. La religión te dice que tu pareja debería ser de tu religión o que no va a funcionar o que va a haber problemas. Entonces, aunque no lo hacen, algunas sí lo hacen muy directamente, otras religiones no, las religiones usan mucho el sectarismo y los prejuicios, dividiéndote entre tú, el grupo y la religión que perteneces como los héroes y los buenos, la religión verdadera y los demás que están totalmente equivocados, que no pertenecen a tu grupo y que es más, muchas veces si ya alguno de tus amigos no forma parte de tu religión, no deberías hablar con él, deberías perder contacto con él. Muchas veces nos dejamos llevar mucho por los líderes carismáticos y esto oculta un control, un autoritarismo donde lamentablemente las religiones no han cambiado mucho con el tiempo. Es decir, que mantienen sus mismas reglas, normas, no se puede cuestionar esas reglas y no existe mucho debate entre distintas religiones. Simplemente diciéndote que las personas que forman parte de otra religión podrían ser mala influencia para ti, no podrían ser buenos para ti, o que las personas agnósticas o ateas también no deberían ser compañía tuya. Como si tú no pudieras, como si tú no pudieras decidir eso, como si las personas, bueno, digámoslo buenas o más buenas que malas, tendrían que ser siempre de tu religión. Cuando hay muchas personas ahí en el mundo que son bastante buenas y no siempre pertenecen a una religión. Este es el mejor ejemplo tal vez que puedo nombrar de prejuicios. Entonces, a veces tenemos como ciertas atribuciones incompletas. Esto tiene que ver con nuestra forma de pensar. A veces querer ser simplista hace que evitemos cambiar de opinión o simplemente polaricemos. O es blanco o es negro. O es esto que yo pienso que es lo correcto o no es esto. Entonces, y cuando nos cuestionan o cuando quieren debatir alguna idea con nosotros que tenemos muy afianzada, simplemente cambiamos de tema o decimos que ya es suficiente. No queremos ni siquiera escuchar una idea contraria a la que ya tenemos. Entonces, con estas atribuciones incompletas vamos a entender que a veces creer en una justicia inminente, sin analizar
la situación completa. El cuadro completo puede ser un error. El realismo moral quiere decir que a veces hasta tiene que ver mucho con la forma en que piensas. Y si tú piensas mal o dudas o desconfías de otra persona o de algo que se está diciendo, estás en lo incorrecto y estás mal. Esto también es muy peligroso de pensar. Decir siempre o decir nunca también, porque hay situaciones en las cuales no se va a aplicar, no siempre y no nunca, no siempre estamos en lo correcto y no quiere decir que también nunca hagamos lo incorrecto, o sea, no siempre, no nunca. Tal vez podemos llegar a un punto en que podemos bastarnos a nosotros mismos, podemos decidir, obviamente siguiendo lo legal y pues nuestros principios y valores, qué es lo correcto, qué podemos hacer, ¿no? Podemos aprender a tener esa autonomía. Y esto va de la mano del pluralismo, que ya lo había mencionado, pero es importante volver a mencionar, ya que el pluralismo te da la oportunidad de escuchar otras opiniones contrarias a la tuya, te abre al debate, te da la oportunidad de cambiar de opinión y te abre las puertas al crecimiento. Todo lo que acabamos de escuchar está basado en el libro El arte de ser flexible de Walter Rizzo. Te invito a que lo busques si es que deseas hacerlo y profundizar en todos estos temas de los que he hablado. Espero que realmente te guste. Ya he leído antes otros libros de este autor y te dejaré aquí en la descripción la lista de los libros para que puedas ver un video sobre ellos. Gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes darle me gusta, comentar, suscribirte o compartir este video. Nos vemos en la siguiente semana.